Bueno, empiezo la grabación y bueno, buenos días a todas. Mi hermana hablaba de que seamos libres de la vanagloria de este mundo, ¿no? Hemos estado hablando también del peso de la honra al nombre de Dios y que seamos congruentes al hablar, ¿sí? Al actuar. Ella decía esto. Y siempre, 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 siempre el Señor tiene algo para nosotros. No se preocupen las que se tengan que ir o las que tengan problemas con el internet. Saben que esto queda grabado y después lo escucharán mis hermanas. Que sea para bendición pues esto que Dios nos otorga, que viene de Él, obviamente. Esta palabra que nuestra hermana pues nos hizo a bien compartir, es siempre como un bálsamo que viene a nuestra vida, porque el Señor siempre insiste, siempre, siempre, cada día de nuestras vidas, Él nunca dejará de insistir por ese remanente precisamente del que hablaban. Porque de verdad, por nuestra boca, hablemos y demos peso de honra. Ayer hablábamos, ¿no?, de quién era el Rasha. Y hablábamos también de la diferencia que hay entre los hijos del Creador, que es el remanente que la hermana hablaba, y los malvados, ¿no? Los que están opuestos a todo lo que viene del Señor. Así que empiezo a orar primeramente para que Dios me otorgue lo que sabe otorgarme para hablar. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, Señor, ante usted nos presentamos en esta mañana, siendo indignas siempre, Señor, delante de su presencia. Pero en su nombre, Yehoshua HaMashiach, que es sobre todo nombre, Dios vivo y verdadero, que aunque nosotros seamos tan pequeñas, Señor, usted nos da entrada al santo lugar. Toda Rabá por eso, Señor, porque usted nos habla, porque usted nos insiste, porque usted no dejará nunca a su pueblo desamparado, sin palabra, Señor. Gracias por su palabra. Toda Rabá, Señor, por traernos constantemente ante su presencia, porque a través de usted, Señor, usted nos dignifica, porque no hay nada bueno en nosotros, Señor. Pido en este momento, Señor, autorización, amado Padre, para dirigir palabra y entrar ante su presencia. Que usted disponga lo que yo deba decir, que todo sea para su gloria y su honra, a su precioso nombre, Señor. Y en ese nombre y en el día postrero, que usted disponga todos los corazones, amado Rey, para escuchar. Así como dijo Pablo, mi Dios, que con toda súplica y oración oremos en todo tiempo en el poder suyo. Y así velemos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que al orar, amado Rey, por mí, para que sea dada palabra, para que al abrir mi boca sea dado a conocer el temor y el misterio del Evangelio, decía Pablo, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamar hable con denuedo como se debe de hablar. Gracias le doy, Señor, por esta mañana, que sea usted, que al abrir mi boca, hable en su nombre, Señor Yehoshua. Amén. Bueno, amadas hermanas, siempre es algo
¿cómo se dice? Grato, que al abrir nuestra boca demos palabra de aliento, palabra de exhortación, para que no estemos aquí en esta vanagloria del mundo y le demos peso al nombre de Dios, hablando verdaderamente y congruentemente, con ese denuedo que significa el esfuerzo y el valor que cada una de nosotras tiene que tener al hablar. Al hablar. Ese término denuedo significa el coraje, el esfuerzo, la tenacidad, la perseverancia, la determinación en la realización de alguna tarea que tengamos que hacer para un objetivo. Este término, mis hermanas, suele utilizarse para darnos a denotar y destacar la fuerza y la voluntad de alguien, aún en una situación complicada o peligrosa. Así es que el Señor nos está diciendo que seamos embajadores, que hablemos así, de esa manera, para que la predicación de lo que Dios tiene sea para todos. Todos tienen que escuchar. Todos tenemos que tener ese ímpetu, ese empeño, ese esfuerzo, ese denuedo para hablar no solamente congruente, sino hablar con mucha franqueza. Que nuestra boca hable con toda franqueza. Necesitamos, hermanas, lo necesitamos. Necesitamos ser cada una de nosotras coherente y hemos hablado mucho de este tema. ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos distingue? Cuando nos hace santos. Esta es la distinción entre los goyim que hablan palabras vanas y nosotros. Eso es lo que nos distingue. Entre muchas otras cosas, pero la mayor es la distinción de lo que hablamos. De lo que hablamos. Voy a leer el Salmo 2:1, que es ahí donde nos vamos a centrar. Y dice: ¿por qué los gentiles varían? Ahí hay una palabra en hebreo que es rageshu. ¿Por qué varían tanto? ¿Y por qué las naciones peligrosas lo rodean con vacío? Así está en el original. Y yo lo voy a leer como dice en nuestra Biblia normal. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan palabras vanas? ¿Por qué los gentiles piensan palabras vanas? Y en el original, ¿por qué los gentiles varían tanto? Esa palabra rageshu o ragshu tiene que ver con lo que cambia, con los altibajos que la gente suele tener. Pero están hablando, este pasaje está hablando de los gentiles. Así que el camino de los gentiles, ayer hablamos, el camino de los reshaim, tiene que ver con esto. Es un camino basado, amadas hermanas, en lo que sí cambia. Ragshu, acabo de decir. De ahí viene la palabra. Esto tiene que ver con sentimientos, con emociones. Y hemos hablado muchas veces. Esta palabra se refiere a las cosas que son variables, que cambian mucho. Mucho cambian, están variando constantemente. Dicen una cosa, luego dicen otra. Entonces tenemos que ver que desde esta perspectiva
son unos sentimientos volubles. Un día estás eufórico, otro día no tienes ganas, otro día no tienes ganas ni siquiera de leer, no tienes ganas ni siquiera de ir caminando como se te ha dado por la senda en la cual tenemos que caminar. Porque la senda por la que los Goyim seguían, pues es una senda que va orientada a cómo se sienten, porque experimentan altibajos. No tiene sentido estar basándose en los sentidos emocionales si ya Hashem ha descrito un camino que es su palabra, que es su Torá, que es su evangelio, que es su testimonio, que son sus promesas. Entonces no tiene sentido andar cabalgando por cosas que no prosperan, andando sobre emocionalismos. Las cosas no van a prosperar en ese orden. Siempre que oramos, le pedimos al Señor que ordene nuestras vidas. El Señor hace lo que sabe hacer con su palabra. Él da orden a nuestras vidas. Él nos está ordenando constantemente, porque no es el mismo camino donde los gentiles, ¿sí?, o los reshaim caminan. Y vamos a ver la palabra del Señor en Santiago 1, Santiago 1:8. No pienses, pues, hombre, que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos o inconstante. El hombre de doble ánimo, pues es como las olas del mar, sube y baja, es inconstante. Es más, las olas no siempre son las mismas, unas son más fuertes, otras son más leves, y siempre está de aquí para allá. Todas nosotras hoy conocemos cuál es la palabra goy o qué significa goy. Se utiliza generalmente en la lengua bíblica hebrea para referirse a un pueblo cuyo origen no tiene claridad definida. Estas personas están fuera de todo lo que tiene que ver con Dios. No se sabe su procedencia del gentil. No tiene al Señor, no tiene un pueblo, no pertenece. Entonces, a los Goyim en aquel siglo, en el siglo I, se les llamaba de una manera despectiva, como paganos, ¿no? A los que eran idólatras. Pero recordemos y no perdamos de vista nunca el sentido primordial de la palabra goy, que no se nos debe de olvidar, porque de ahí nos sacaron. Es por eso que es importante cuando se le llamó a Abraham padre de multitud de Goyim. Entonces, no tendría ningún sentido decir goy y que tiene el mismo significado de pagano. Porque no tendría sentido que la promesa de Dios sería decir que no lo haría parte de la multitud de paganos, si nosotros le damos ese sentido. No es lo mismo. No tendría sentido decir que Dios le dio esa promesa a una multitud de paganos. Más bien, sino que es padre de la multitud de gentes que ni siquiera se sabe de dónde viene, que no conocerán de dónde vienen. Pero bueno, eso es lo de menos. Israel es llamado Goy Kadosh
en Éxodo 19. Pero muchos, queriendo darle una identidad supremamente hebraica, hacen esto. Ahora, ¿por qué decimos a veces que es malo ser gentil? Por ahí se abrió un micrófono más, hermanas. En este contexto literal, por ahí se abrió un micrófono. Creo que mi hermana Logia. Ya, ok, muchas gracias. Tengamos solo cuidado porque estamos grabando. Bueno, muchos queriéndole dar esta identidad, usan mal. En este contexto literal, no tienen nada de malo decir Goy. Hoy nosotros somos Goy Kadosh. De lo que éramos, de lo que fuimos, Dios nos llamó y nos está santificando. Por eso es que no se nos debe de olvidar de dónde venimos. Pero sí tenemos que recordar qué está haciendo Dios con nosotros. La escritura, la Torah no nos enseña a ser racistas, a delimitar a las personas. A veces nos cuesta trabajo, yo soy una de ellas, les soy sincera. Cuando hay alguien, por ejemplo, que está incongruente en sus palabras vanas, sus palabras con groserías, sus palabras con doble sentido, ya no las soporto. Y en mi cara se nota. Cuando se acerca algún homosexual, me pasa lo mismo. Pero son Goy. Y todos hemos dicho en algún momento, son todo el pueblo, ese remanente hoy, hermanas, que todavía tiene que ser examinado y pulido, vienen de ahí. Y hay muchos ex. Yo me cuesta, no soy racista, Señor me libre, pero me cuesta. En la escritura hay una característica que nos enseña qué es ser Kadosh, qué es ser distinguido, sea de donde venga. El Señor Yehoshua nos dijo en Mateo 18:17, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por una persona que primeramente no es santa. El problema aquí no es que sea Goy, sino que no es santo. Ese es el gran problema. Vamos a ir a Efesios 2:12. Dice, voy a leer desde el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los goyim, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, injustos, por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En la carne, perdón. En aquel tiempo estabas sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, a todos los Jukim, Mishpatim, Meduyot, Mitzvot, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa esperanza tiene que ver con el testamento y la promesa del Señor. Entonces, hay una mezcolanza de cosas
aquí en el pueblo, de gentes, de visiones. Estamos hablando del que varía, como dijo el Salmo. ¿Por qué varían tanto? Unas veces como la ola del mar están arriba, otras veces abajo, otras veces de lado, así. A favor de una cosa o a favor de la otra. No tienen claridad. Ese es el camino de los goyim. Y en Mateo 10:5 el Señor nos dice, no vayan por camino de goyim, de gentiles. No quiere decir que no les vayamos a compartir, sino que no te vuelvas con ellos, juntamente con ellos, como las olas del mar. Unas veces dices que eres creyente y otras veces se te olvida que eres creyente. Esto es lo que nos está diciendo. Que no te vuelvas como ellos. Que no nos volvamos. Ya nos sacaron de ahí. Ahora ya tenemos promesa. Ahora ya tenemos a quién le pertenecemos. Tenemos que ser constantes. Cuando Pedro se comportaba de una manera con los judíos y de otra manera con los goy, Pablo le dice que no se comportara así. Debemos ser los mismos siempre. Hemos hablado de lo que representa el Mishkan, hermanas. Completo. Tenemos que recordar nuestro Señor es así. Y tenemos que ser tal cual Él es. Tenemos que tener el carácter de nuestro Dios. Nuestra hermana decía, tenemos que ser congruentes con el actuar. Tenemos que ser como el Señor. No menguar la palabra o acomodándola según le convenga al goy que le estés predicando porque es tu familia. No. La palabra se dice tal cual para que haga el efecto que tiene. El efecto que hizo en cada uno de nosotros, como esa espada que penetró, como ese martillo que quebró nuestro corazón duro. La escritura habla en el original, ronronear. Se utiliza cuando se tiene una seguridad primeramente de la circunstancia que le está rodeando. Entonces, el Señor dice sus promesas de esa manera. En Deuteronomio 32:47 dice, porque no es una palabra vacía de ustedes, porque para ello es vuestra vida. Y porque esta palabra es que ustedes van a alargar la vida sobre este suelo donde están pisando, donde están pasando el Jardín para conquistarlo. Porque no es palabra vana. La promesa que Dios ya nos ha dado no está vacía. Hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Los goyim, estas naciones poderosas, fundamentan su seguridad en cosas que no permanecen, que son vacías, que no tienen ningún fruto. Hay otra palabra, reik o reika, palabras vacías. Entiéndanse estas palabras vacías, amadas hermanas, que no tienen fruto. No hay contenido en lo que dicen. No hay problema alguno que ellos lo entiendan.
Nosotros muchas cosas que escuchamos, por eso es que tenemos que guardar nuestros oídos. El problema es que no haya un contenido en lo que digan. El problema es que están vacías sus palabras. No hay fruto. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra firme que salga de mi boca. No volverá a mí vacía, sin fruto, sino que se realizará lo que a mí me complace y habrá éxito en lo que yo le envíe. Entonces sí tienen que ver las palabras congruentes. Entonces sí tienen que ver las palabras que den fruto, que no sean vacías. Porque la palabra de Dios, que es su promesa y que es todo lo que la contiene, ya vino a nuestras vidas, dejando de ser Goy porque hoy ya le pertenecemos. Ya tenemos una ciudadanía. Ya tenemos una ley para que caminemos en ella. Ya tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para cambiarnos. El camino de los Goyim, hermanas, no necesariamente es que esté falto de alguna cosa, sino que significa que no genera un fruto. Y Dios nos dice que tenemos que ser árboles con fruto, que den mucho fruto. Dice, plantados en la casa del Señor, darán mucho fruto. Colosenses 2:20-22 dice, una vez que habéis muerto con Mashiach, con Cristo, a los elementos de este mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvieras en el mundo? A preceptos como no pruebes, no toques, no acaricies. Cosas destinadas a desaparecer. Conforme a los preceptos, doctrinas, puramente humanos. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Allí es donde el fruto te dará cuenta si está o no vacío. Debemos revisar el discurso que damos, amadas hermanas. Debemos revisar qué estamos hablando, qué estamos diciendo, pero poniendo siempre la confianza y haber dado el testimonio de Dios para dar fruto. Es la seguridad que Dios nos da de su palabra. Es lo que el Señor nos dejó, Yehoshua HaMashiach, para que demos mucho fruto. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros líderes que hablaron palabra de Dios con sinceridad, cual haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fidelidad. Entonces sí tiene mucho que ver cómo hablar. Entre las palabras de los Goyim, de los Reshaim, sí hay una distinción. Tenemos que recordarlo siempre, porque hay un resultado en una conducta que tenemos que imitar la fidelidad de Dios. Verdaderamente tenemos que ser libres de esta vanagloria del mundo y que nuestra palabra tenga un peso al hablar congruentemente y al actuar también. Porque esto definirá en dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Es necesario saber
cómo seguimos caminando. Vuelvo a repetir, ¿a dónde vamos el mes que viene? El mes que viene, amadas hermanas, y no solamente por ser ese mes, tenemos que seguirnos limpiando. Tenemos que limpiar nuestras casas literales donde vivimos y nuestras casas que son el templo del Ruach HaKodesh. No podemos hablar desde la insensatez, porque eso es Hebel, eso es algo que no perdura. Dios va a rechazar, amadas hermanas, a toda esa gente porque no quiso, no porque Él no dio la oportunidad, sino porque no quisieron. No podemos seguir actuando y hablando en pensamientos carnales. Ayer yo decía que estuviéramos también recordándonos a nosotras mismas y pidiéndole a Dios el redarguir. Pidamos que el Señor nos redarguya para que nosotros podamos saber y entender cómo estamos, cómo vamos caminando. Porque a veces pensamos que estamos bien, que vamos bien, pero como dijo la hermana, por ciertas circunstancias no podía yo entrar a la oración. Pero el Señor le dio la perseverancia y ella tomó la determinación en el nombre del Señor de entrar. Jamás pensó que iba a hablar, pero Dios es el que hace estas cosas. No somos nosotras. De los gentiles, ¿sí? Se basa en los sentimientos y en las emociones variables. Eso es lo que no podemos hacer. Porque ya no somos esos. Tenemos que recordar que fuimos. Pero en otro tiempo donde el Señor nos rescató. No hay necesidad, hermanas, de seguirles la corriente porque les amamos. Ayer hablamos lo que significa el verdadero amor. Porque les amamos, les vamos a hablar de la verdad, lo que es el amor verdadero. Y el amor verdadero es quien te corrige. Necesitamos corrección constante. Constante. Eclesiastés 2 dice, dije yo en mis adentros, reflexionaré. Te daré experiencia con alegría para que veas lo bueno. Mas he aquí, esto también es Hebel. Esto es corrupción, esto es vanidad. Nosotros tenemos ya no que ser insensatos. Eclesiastés 2 dice, entonces dije yo en mi corazón, estuve hablando desde la insensatez con mi corazón cuando decía esto. ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. Todo Eclesiastés 2, habla de la insensatez. Y ya hablamos anteriormente de quién es el quesir. Ya habíamos hablado. El que no sabe distinguir ni a derecha ni a izquierda. Ya no podemos reposar en nuestras razones, en nuestras maneras, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Ya no.
tenemos que poner las razones de Dios. Necesitamos exhibir, hermanas, constantemente lo que Él ha hecho. El haber muerto a nuestro... No habrá el cómo distinguir si no hacemos que Dios more, que su palabra more abundantemente en nuestros corazones. Termino con Salmo 51:11. Salmo 51:11. Crea en mí, Señor, oh Elohim, un corazón tahor, en orden. Recordemos, el corazón es una alegoría que corresponde a tu mente, a este mundo mental, emocional, pasiones, todo lo que tiene que ver con las emociones. Pablo está apelando a Dios para que le conceda un corazón apto. Crea en mí, Señor, un corazón conforme a su voluntad. Un corazón apto para usted, en orden para usted. Creo que muchas ocasiones lo queremos, pero no lo hacemos. El mismo Salmo 51 dice, es una súplica. Tenga piedad de mí, oh Señor, dentro de su solidaridad, conforme a la multitud de sus piedades. Pablo le dice en esta súplica, por gracia, le suplica por gracia, por este amor entrañable, por el rajem, la misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borre, Señor, mis rebeliones. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Rehabilíteme, Señor, porque solo contra usted hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Láveme y seré emblanquecido más como la nieve. Hágame escuchar el gozo y la alegría, el contentamiento, y se recrearán los huesos abatidos, triturados. Esconda su rostro, Señor, de mis pecados y borre todas mis iniquidades. Ahí está un corazón tahor. Crea en mí, oh Señor, un corazón, una conciencia limpia, apta. Al decir cree en mí, Señor, le está pidiendo David que ponga en orden, cree en mí, ponga en orden una conciencia en santidad, apta para estar delante de su presencia, Señor, y renueve un ánimo recto dentro de mí. No me eches delante de su rostro, Señor. No quite la amonestación para estar dentro del poder de su santidad. Vuelva el gozo, Señor, de su salvación a mi ánimo y su poder de su santidad sea el motor que me sustente, para que siempre pueda mostrarle, Señor, las transgresiones, las rebeliones de mis caminos. Justifique mis razones, Señor. Los sacrificios de Dios son la intención,
la actitud, el ánimo, eso representa el espíritu. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son las intenciones, las actitudes, el ánimo quebrantado delante del Señor, triturado. Delante de Él nos tenemos que sentir así. No habla de humillado que te pise, que te haga sentir mal. Habla del quebranto, habla del cómo nos sentimos cuando no estamos haciendo las cosas delante del Señor bien. Por eso David le dice, crea en mí, Señor, ponga en orden mi ánimo, mi actitud, mi intención, mi hablar, mi escuchar, mi oler, mi ver, mi pensar, mi caminar. Entonces, solamente así subirán como fruto las palabras de Dios, como ese olor fragante, ese incienso que sube al cielo. La casa debe de estar en orden para que el Señor habite. Lo hemos dicho muchas veces, el mayor signo de mansedumbre o de humillación o de trituración de nuestro ser está bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Los mansos de la tierra se refiere a los que se han sometido a todas las promesas, a todos los mandatos, a todos los juramentos, a todo el evangelio, a la Torá completa. Amado Dios, toda Rabá, Señor, le agradecemos grandemente, Señor, por el orden puesto en nuestras vidas. Porque siempre está dispuesto, Señor, a llamarnos, a dirigir y poner en orden nuestra conciencia, nuestro ánimo, nuestra mente, nuestra actitud, la intención, Señor, para estar aptos con su santidad. Ponga en orden, Señor, como dijo David. Ponga en orden, Señor. Nunca quite la amonestación suya, Señor, en nuestras vidas. Por favor. Es una súplica, amado Rey, de igual manera como la hizo David, por gracia, por misericordia, por solidaridad, Señor, por ese amor entrañable. Síganos limpiando y exhibiendo, Señor, toda la maldad. Eso que hace la ola de estar de aquí para allá con las emociones, Señor, movidas, cuando sabemos que no hay sabiduría en ello. Cuando nos comportamos, Señor, de esta manera, no estamos exhibiendo a usted, no lo estamos dejando bien delante de las personas. Perdónenos, Señor. Le pedimos perdón en su nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, porque es en el único nombre, Señor, en el cual podemos venir y pedir que levante nuestra falta, que nos perdone, Señor. Porque seguimos en ocasiones, Señor, se nos olvida el mandamiento, se nos olvida hacer su voluntad constantemente, Señor. Somos olvidadizos, Padre amado. Por eso usted nos recuerda Shabbat con Shabbat, día tras día, de día y de noche, cuando salgo, cuando me levanto de mi cama, cuando voy a dormir, en los sueños, en todo momento usted sigue insistiendo, Señor, en poner en orden nuestra casa, donde usted habita. Toda Rabá por recordárnoslo, Señor. Toda Rabá por insistir constantemente, Señor, y poner en nosotros el deseo de invocarle constantemente, amado Rey. De venir ante su presencia, Señor, para que usted quite la insensatez y nos muestre, Señor, qué hay en nuestro corazón, Señor. Que ya no puede seguir levantándose ese ánimo, Señor.
donde no hay perseverancia. Mientras usted nos da ánimo, el enemigo viene con desánimo. Mientras usted, Señor, otorgue en cualquier momento y experiencia que estemos atravesando, que estamos pasando por tristeza, esta tristeza nos trae a usted. Esa es la tristeza que podemos tener, la que nos trae a salvación, no la tristeza del mundo que lleva a muerte. Señor, rescátenos de todo pensamiento incorrecto, de todo pensamiento tamé, ese pensamiento tamé, esa conducta tamé, esa insensatez, Señor, que quiere decir lo incompatible con usted, amado Rey. No queremos nada, Señor, que nos aparte de usted. Usted nos recuerda constantemente, Señor, que no escuchar su voz, su palabra, su promesa, su mandamiento, todo lo que nos dejó, el no escucharlo implica escuchar nuestro corazón malo, peligroso, perjudicial, y se empieza a endurecer nuestra cerviz. Usted nos recordó, Señor, en Jeremías 7:23. Mas esto les ordené, diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por pueblo, y vosotros me seréis por pueblo. Yo seré su Dios. Andad en todo el camino que yo os mande, para que os vaya bien. Para que anhelemos entonces sí el mundo venidero, para que seamos siervos verdaderos, al servicio de la reconciliación con Dios. Con usted, Señor, venimos, Señor, a que nos corrija. Venimos a una reconciliación constante, Señor. A este sacrificio vivo, a este fruto de labios, Señor, que confiesen su nombre hermoso, Señor, maravilloso. Les dirás, por tanto, dice el Señor, esta es la nación, los Goyim que no escucharon la voz de Hashem su Eloa, ni admitieron. Si no hay corrección, no hay identidad en nosotros. Necesitamos entender que la corrección del Señor es constante, es benéfica a nuestras vidas. No queremos traspasar esos límites, Rey. Queremos seguir dentro de su cerco. Sabemos hoy, Señor, que le necesitamos. No queremos dejarlo. Queremos seguir aprendiendo, Señor. Queremos seguir siendo educados por usted. Queremos seguir caminando y tomando, Señor, de ese manantial de aguas vivas. Que los demás se apartaron, pero nosotros queremos seguir dentro, Señor, de su voluntad. Le agradecemos grandemente, Señor, todo cuanto hace por nosotros. Porque nos da, Señor, su palabra. Nunca deja, Señor, de brotar agua de vida, Señor, de su palabra. Necesitamos, Señor, constantemente venir a presentarnos para que nuestros cuerpos sean ese sacrificio vivo, santo y agradable a usted, Señor. No conformándonos en este mundo,
sino por transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos constantemente cuál es su buena voluntad, que es buena, santa, agradable, perfecta, completa, Señor. Ayúdenos a no tener más alto concepto de nosotros, Señor, del que debamos de tener. Que pensemos con cordura, que hablemos con cordura, conforme a la medida, Señor, que usted nos ha dado. Usted nos compartió, Señor, y nos dio para dar y demostrar fidelidad. Síganos auxiliando como hasta el día de hoy, Señor, para comprobar que somos suyos. Necesitamos, Señor, ese principio de la cooperación y la ayuda mutua entre nosotros, como usted nos lo ha mandado. Porque esa es la medida del servicio, Señor, a la fidelidad que es usted. Gracias, amado Padre. Que sigamos hablando y actuando con diligencia, Señor, no perezosos, fervientes, Señor, en usted, sirviéndole, gozándonos en la esperanza, Señor, venidera, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, Señor, compartiendo para las necesidades de los santos, Señor, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen, Señor, porque usted nos manda a bendecir y no a maldecir, a injertar, no a expulsar a nadie, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran, pero que estemos siempre unánimes entre nosotros, Dios, no altivos, asociándonos con los humildes, con los que se humillan, Señor, bajo su poderosa mano. Que no seamos sabios o creamos ser sabios en nuestras propias opiniones, Señor. Que no paguemos mal a nadie, mal por mal, jamás. Que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, Señor. Si es posible, dice su palabra, en cuanto dependa de nosotros, estad en shalom con todos los hombres, sin deudas, no vengándonos, Señor, para que no demos lugar al enemigo. Porque comportándonos de una manera incorrecta, Señor, no estamos evidenciando, Señor, el ser pueblo, el tener una identidad, sino nos estamos comportando como lo que fuimos, Goy. Que solamente lo recordemos porque eso es donde usted nos sacó. Que todo aquel, Señor, que demande extender la mano, Señor, porque tiene hambre, lo hagamos. Porque usted, Señor, nos dijo que si hiciéramos todo esto, Señor, ascuas de fuego amontonaremos sobre nuestra cabeza. El juicio está sobre nosotros, Señor. La vara está en nuestra boca. Seremos medidos, Señor, con su palabra al igual que ellos. Por eso en aquel tiempo se abrirán los libros. Porque vamos a ser medidos conforme a lo que usted dejó establecido, Señor. Hoy tenemos un temor reverente, amado Dios, porque eso no es una maldad. Usted nos manda, Señor, a que sepamos doblar nuestra cerviz, a que tenemos que someternos, Señor, que tenemos que tener cuidado a cómo juzgamos, Señor, dentro de su mandato, para no menospreciar ni a nuestro hermano ni a nadie, porque compareceremos ante su tribunal, Señor.
Gracias le doy por esta mañana. Gracias le doy, Señor, por otorgarme este momento de dirigir su palabra, Señor, y entrar en su presencia. Toda Rabá, Señor, por la vida de nuestras hermanas, de todo su pueblo, Señor, por mí, por mi casa. Necesitamos, Señor, de usted. No podemos, ya no podemos, Señor, vivir sin usted. Amado Rey, ayúdenos a seguir perseverando como hasta el día de hoy, Señor, en su fidelidad. Que no olvidemos nuestro primer amor, Señor. Que no se nos olvide nunca. Que no se nos olvide nunca que el amor es usted. Que necesitamos de usted en todo tiempo, amado Padre. Que necesitamos hacer el bien. Que tenemos que tener Oreg Ruach, largura de ánimo. Largura de ánimo, Dios. Nos conviene, Señor, para estar en su presencia. Nos conviene, amado Padre, estar dentro de su voluntad, Señor. Establecer, Señor, esos límites en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro olfato, en nuestras manos, en nuestro caminar, Señor. Gracias. Siga guardando nuestras vidas como hasta el día de hoy, Señor. Librándonos de las estrategias del enemigo, olvidando, Señor, su palabra. Gracias por recordárnoslo. Le doy las gracias por la vida de Adelita, por la vida de Marta, Janet, de Elisha, de Nancy, de Janet, de María de los Ángeles, de Andrea, de Marisol, de Gaby, de Alicia, de Carmen, de Lidiet, de Mariana. Por todas las que están y por todas las que no están, Señor, porque escucharán y su palabra perfore sus oídos, Señor, y quebrante el corazón duro. Ayúdenos a no dejar de hablar. Que nos recordemos que somos atalayas, Señor, de nuestros propios hogares, en nuestros trabajos, cuando caminamos, en donde quiera que estemos, Señor. Tenemos que sonar el shofar. Tenemos que despertar, Señor. Tenemos que seguir hablando para que el martillo rompa la roca. Ese atalaya, Señor, que no se duerma. Porque usted pedirá, Señor, cuentas de aquel que no sonó el shofar, de aquel que no habló. Amado Dios, toda Rabá, Señor, por los que seguiré injertando. Que sigamos siendo luz, amado Rey. Que sigamos siendo exhibidores aquí en la tierra, Señor. Que sigamos, amado Rey, recordando que somos parte del cuerpo donde usted es la cabeza. Que no se nos olvide nunca, Señor. Que estamos agarrados por las coyunturas unos a otros, amado Padre. Y necesitamos dirigirnos como la cabeza ordena. Gracias, Señor, por consolarnos, por quitar de nosotros, Señor, todo enojo, toda malicia, toda blasfemia, toda ira, toda contienda, toda palabra deshonesta, Señor, sin mentiras. Que recordemos revestirnos, Señor, con la vestimenta que usted ha escogido en su mishpat, en su debido proceso, Señor, la vestimenta de santidad. Dice su palabra en Colosenses 2:3-12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro,
de la manera que el Señor nos perdonó, así hacedlo ustedes también. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, de Mashiach, que es el vínculo perfecto, y el Shalom de Dios gobierne en nuestros corazones. Así como fuimos llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos, y la palabra del Señor more en nosotros abundantemente, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Que todo lo que hagamos sea de su palabra, en hecho, y hacedlo en el nombre del Señor, como para Él. En su nombre he hablado, Señor, por mí, por mi casa, por su pueblo Israel. En su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Jesucristo nuestro Señor, Dios vivo y verdadero,